Vamos a revisar ahora el tema número 3, que corresponde a los cuidados de la úlcera diabética, y aquí vamos a hablar algo en relación a la prevención secundaria, la escala de San-Elian a grandes rasgos y el manejo que nosotros tenemos que realizar. En este caso, nuestro paciente ya tiene una úlcera activa, por lo tanto, tenemos que identificar a tiempo una úlcera de pie diabético para poder evitar la amputación y las secuelas que va a tener ese paciente a posterior. Dentro de las valoraciones que podemos utilizar dentro del nivel primario o secundario, o de las escalas que vamos a utilizar, está la escala de Wagner, que era la escala que utilizábamos antiguamente, que tiene un propósito diagnóstico, o sea, su objetivo es diagnosticar la úlcera en sí, la gravedad de la úlcera. La escala de Texas, que es una escala diagnóstica y que no se utiliza en heridas infectadas, y la escala que por consenso y por convenio el año 2018 se está utilizando para los pacientes con úlcera activa es la escala de San-Elian, que permite el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del paciente y que está validada para Latinoamérica desde el año 2010. La escala de San-Elian, que ustedes la ven acá, no es tan compleja, ¿ya? Es una escala, este es el afiche o la ficha, digamos, que ustedes van a tener a su disposición, y aparece, es muy similar a la escala anterior que vimos para el riesgo de ulceración, y tienen que ir marcando de acuerdo a, ¿no es cierto?, cada situación con la que ustedes se van a ir enfrentadas o enfrentados, y van a tener una suerte de semáforo, ¿no es cierto?, con un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo grave. Y además, en esta escala, de acuerdo al puntaje, me va a dar los grados leve, moderado o severo, y me va a decir, aquí está todo escrito, digamos, cuál es el manejo, dónde tengo que manejar ese paciente y qué es lo que se recomienda en cada caso. ¿Ya? La escala de San-Elian viene una clase sincrónica donde vemos la aplicación práctica de esta escala. Pero básicamente, para que tengan antecedentes, tenemos que esta es la que también se llama escala latinoamericana de valoración de la úlcera al pie diabético, que está validada para Latinoamérica y que se divide en tres aspectos, ¿no es cierto? Va a valorar o va a evaluar tres aspectos: el factor anatómico, los agravantes y la afectación tisular. En total son 10 situaciones que se van a evaluar, y cada situación o cada aspecto, como ustedes quieran llamarlo, va a tener un puntaje, ¿ya? Y ese puntaje se va a contrastar de acuerdo a, digamos, la interpretación que viene un poquito más adelante. El autor de esta escala es el doctor Fermín Martínez de Jesús. No es una escala tan nueva, es del año 2007, ya se empezó a utilizar, y nosotros la adoptamos el año 2018. Dentro de la interpretación del puntaje, vamos a tener que el puntaje 1, que es leve, ¿ya?, es un puntaje menor a 10, y eso me indica que digamos, es una herida buena para la cicatrización exitosa, y, digamos, es un puntaje que me va a indicar que se puede evitar la amputación. En el puntaje moderado, ¿no es cierto? El puntaje moderado va de 11 a 20, y lo que me dice es que hay una amenaza de pérdida del pie. El pronóstico se relaciona a una terapéutica correcta, o sea, si nosotros escogemos un tratamiento adecuado para esa úlcera, vamos a evitar la amputación, y todavía hay una buena respuesta biológica del paciente. El grado 3 o grave tiene un puntaje de 21 a 30, hay una amenaza de la extremidad. El resultado que yo voy a tener es independiente del uso de una terapéutica correcta, porque hay una mala respuesta biológica del paciente. Es este paciente que está altamente comprometido, altamente descompensado, y que básicamente se hace un manejo más bien conservador. Hay hasta un 70% de riesgo de amputación, ¿ya?, de la extremidad. La utilidad de esta escala es que nos permite hacer varias cosas. En primer lugar, nos permite hacer un diagnóstico de cómo está esa herida, para poder determinar a su vez
el pronóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin que va a tener esa herida? ¿Va a curar? ¿Vamos a tener que amputar? Digamos, cómo es la terapéutica que nosotros vamos a tener que escoger, vamos a tener que entrar, digamos, a algo más quirúrgico, vamos a tener que hacer aseos o curaciones diarias, qué es lo que vamos a tener que hacer con ese paciente, y también nos permite comparar el estado de la herida y hacer un seguimiento, ¿ya? También nos permite hacer una prevención secundaria, incluso hasta terciaria, ¿no es cierto?, para ir trabajando con esta úlcera de manera activa. Por lo tanto, la escala se puede utilizar tanto al comienzo del ingreso, o sea, tanto al ingreso del paciente con su úlcera diabética, como, digamos, durante los hitos del tratamiento, para poder ir determinando también los cambios que vamos a tener que ir haciendo en pro de su mejoría. La escala de Snellian también nos entrega los criterios de referencia y de contrarreferencia de acuerdo a los grados, ¿ya? Un grado leve, que tiene bajo riesgo de amputación, se indica un manejo en atención primaria, ¿no es cierto?, por una enfermera a través de curación avanzada. El grado moderado tiene un riesgo parcial de amputación menor al 30% y va a depender de los ítems, ¿no es cierto?, que estén alterados, si el manejo va a ser en atención primaria, va a ser en atención secundaria o va a ser, digamos, un manejo de tipo quirúrgico. Y en el caso severo, donde hay un alto riesgo de amputación y amenaza de la extremidad y la vida, hay que hacer una derivación inmediata al servicio de urgencia, ¿no es cierto?, porque requiere evaluación de cirujano y probablemente va a requerir amputación. La normativa actual nos dice y nos indica que se va a utilizar la escala de Snellian para el ingreso de todo paciente a la atención primaria, y cuando ingrese, digamos, un paciente, por ejemplo, a nivel secundario o terciario, con una úlcera activa, y también vamos a utilizar el diagrama de valoración de carga bacteriana de heridas y úlceras de la Fundación del Instituto Nacional de Heridas, con el objetivo de decidir el nivel de atención que realizará las intervenciones y evaluar la evolución durante el proceso de la úlcera del pie diabético, detectando la presencia de úlceras complejas. Y aquí, en el fondo, tenemos que tener presente que una úlcera infectada ya requiere de un manejo especial, ¿no es cierto?, con otro tipo de recursos, porque probablemente, si además el paciente está comprometido a nivel sistémico, va a requerir de un tratamiento antibiótico endovenoso para poder sacar adelante ese pie. La carga bacteriana, como yo les decía, o la cantidad de infección que tenga esta úlcera, ¿ya?, la vamos a poder identificar en 3 grados. Hay una colonización baja, una colonización crítica y una infección directamente. Y esto está claramente determinado a través de estas pequeñas tablitas que están acá, donde la primera tablita tiene una mnemotecnia que se llama NERDS, que la primera es una herida que es non-healing, o sea, una herida que no cura fácilmente o no cicatriza. Tiene exudate increase, que tiene un exudado aumentado, ya, o sea, tiene un exudado que va en aumento. Cada vez que uno destapa esa herida tiene un exudado particular. Tiene un red plus bleeding, que es en el fondo un eritema, más un sangrado activo. Debris, que significa tejido desvitalizado, ese tejido esfacelado. El smell, ¿no es cierto?, que es lo que yo también les explicaba en una clase, en un módulo anterior, respecto al olor que tiene esa úlcera particular, que nos va a indicar claramente si es que esa herida está infectada o no. Cuando está con colonización crítica, va a tener presente digamos, elementos que están acá y que tenemos que valorar. Los signos de infección propiamente tal, tenemos acá, digamos, otro algoritmo, o sea, otro acrónimo que es STONIS, que significa en inglés nuevamente size is bigger, temperature increase, OS, probes exposed, new breakdown, exudate increase, erythema, edema y smell, nuevamente. Y esto en castellano no es nada más que el aumento de tamaño, aumento de la temperatura,
prueba ósea positiva o exposición ósea, o sea que podemos palpar el hueso, derechamente lo podemos ver. Hay nuevas apariciones de úlceras, hay un aumento del exudado, hay un eritema y un edema, y además tiene mal olor, ¿ya? Todos estos signos son indicativos de carga bacteriana. Frente a la carga bacteriana, en general está contraindicado la toma de cultivo en atención primaria, porque habitualmente salen polimicrobianos, y los cultivos son útiles en úlceras, ¿no es cierto?, que están muy profundas, con mucho bolsillo y que además han tenido un tratamiento muy largo de manera hospitalizada, ¿ya? Y que tienen una técnica particular para la toma de ese cultivo. Aquí está mucho más simple con el diagrama del Instituto Nacional de Heridas, donde vamos a tener que evaluar, ¿no es cierto?, algunas cualidades como el exudado, el tejido facelado, la piel circundante y el calor local, que esto es más o menos cercano a lo que nosotros utilizamos habitualmente. ¿Ya? En la fase de epitelización vamos a tener sin exudado, la piel cicatrizada, sana, pigmentada y descamada, que puede ser cualquiera de las tres, en la piel circundante y no hay calor local. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando hay un exudado de carácter purulento, el tejido facelado es mayor o igual al 25%, hasta puede ser un 100%, la piel circundante está con un carácter eritematoso y hay un calor local, o sea, está en una fase inflamatoria, ¿ya? La colonización crítica es, digamos, hay que poner atención, pero aún no se considera como una herida infectada. ¿Qué vamos a hacer cuando ya determinamos si la herida está infectada o no está infectada? Tenemos un protocolo de curación avanzada de la úlcera al pie diabético no infectada, que eso es lo que significa la sigla de arriba, ¿ya? Que en el fondo nos va a dar la pauta para la curación, los elementos con los que debemos limpiar, los tipos de apósitos incluso, y cada cuánto tiempo tenemos que cambiar los apósitos y algunas recomendaciones generales, ¿ya? Básicamente, esta pauta dice que la valoración diagnóstica se tiene que hacer cada 15 días, ojalá aplicando la escala de San Elian. No es necesario tomar cultivo, se tiene que hacer un aseo con arrastre mecánico, ¿no es cierto?, con una duchoterapia o una jeringa con aguja, solo cuando se usa jabón o exista colonización baja. Debridamiento quirúrgico cuando hay mayor al 25% tejido facelado y o necrótico. La limpieza de la piel, y esta es la piel de afuera, la piel circundante, se tiene que hacer con espuma limpiadora en cada curación, y si no se tiene acceso, utilizar el suero fisiológico o clorhexidina jabonosa al 2% una vez a la semana. Recuerden que las heridas limpias en general no se tienen que utilizar antisépticos porque entorpecen la curación, ¿ya? Y el resto del tiempo vamos a usar la espuma limpiadora, jabón pH 5 o neutro. Y esto es en la piel, vuelvo a insistir que es en la piel. La úlcera propiamente tal, cuando tiene colonización baja, vamos a hacer la limpieza solo con solución fisiológica. Cuando hay una colonización crítica, vamos a usar la polihexanida con betaína solo en presencia de tejido facelado necrótico, que en el fondo nos va a ayudar a debridar, y la clorhexidina jabonosa al 2% una vez por semana, ¿ya? Y durante el resto de la semana solo con la solución, ¿no es cierto?, de suero fisiológico. Para protección de la piel, cuando tenemos piel macerada, vamos a usar un protector cutáneo, ¿no es cierto?, un dispositivo de descarga local, o en el caso de una piel descamada o pigmentada y sana, vamos a usar ácidos grasos hiperoxigenados, las cremas de ureas, los aceites emulsionados y la glicerina. El apósito primario va a ser según el algoritmo, que lo vamos a ver enseguida. El apósito secundario va a ser un apósito tradicional o tradicional especial. Ahí va a quedar elección de ustedes. Y la fijación, tratar de hacerla con venda semielástica con tela de rayón. La frecuencia del cambio, cuando hay una colonización crítica de 3 a 4 días. Cuando hay colonización baja con exudado escaso cada 7 días.
cuando hay colonización baja, pero con exudado moderado a abundante cada 3 a 4 días. O sea, aquí la regla general es apósito pasado, apósito que se tiene que cambiar. ¿Ya? Y las recomendaciones generales para el paciente, o digamos generales también para el manejo, es procurar el reposo del pie, licencia médica, si así lo amerita, si es que es una persona que trabaja, ¿no es cierto?, caminando para allá y para acá, tiene que tener licencia, zapato quirúrgico o de descarga según localización de la úlcera y valoración de la carga bacteriana. Si es que está hospitalizado, usar alzarropa, control metabólico, que esto es crucial, mantener apósitos limpios y secos y ejercicios pasivos del pie afectado. ¿Cómo elegimos el apósito en una úlcera de pie diabético no infectado? Va a depender si es que está con colonización crítica, colonización baja, con exudado moderado o abundante, y si es que está con colonización baja, con exudado escaso. ¿Ya? Y aquí aparecen los apósitos que, digamos, se pueden elegir de acuerdo también a las, digamos, circunstancias económicas o de recursos en donde nosotros nos encontremos, y el apósito secundario va a ser un apósito tradicional o tradicional especial. Y la frecuencia del cambio también lo va a dar el tipo de colonización que tiene el paciente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la úlcera, la curación avanzada de la úlcera del pie diabético infectada? Aquí la valoración es cada 7 días. ¿Ya? Se va a tomar cultivo aerobio o anaerobio de acuerdo a la indicación del, digamos, médica, y que realmente me permita tomar alguna decisión respecto a la terapéutica medicamentosa del paciente, si es que yo le voy a dar antibiótico o no, porque si no le voy a hacer otra modificación al tratamiento, el cultivo no es necesario. ¿Ya? Vamos a utilizar un arrastre mecánico con duchoterapia, vamos a hacer un desbridamiento quirúrgico, ¿ya? El desbridamiento autolítico no está recomendado. La limpieza de la piel, recuerden que esta es la piel que está circundando a la herida, se va a usar una espuma limpiadora diaria o clorexidina jabonosa al 2% para bajar la carga bacteriana de la piel circundante, ¿ya? Y la limpieza de la úlcera se va a hacer con polihexanida con betaína en cada curación o clorexidina jabonosa al 2% por 3 días consecutivos, y luego una solución fisiológica hasta completar 7 días. ¿Ya? Los criterios para usar uno u otro va a depender también de la evaluación o la valoración que ustedes vayan haciendo cada 7 días de esa úlcera. Por eso que es importante utilizar no solo los algoritmos de heridas, digamos, colonizadas, sino que también es importante utilizar la escala de Snellian cada cierto tiempo para poder ir orientando la terapéutica. En el caso de la protección de la piel, va a depender si está eritematosa o descamada, ¿ya? Y el apósito primario generalmente es un apósito con plata bactericida, ¿no es cierto?, que es el que se utiliza por, digamos, elección para las heridas infectadas. El apósito secundario, un apósito tradicional o tradicional especial, la fijación igual que la anterior. La frecuencia de curación es diaria, aquí sí o sí tiene que ser diaria para bajar la carga microbiana de esta herida. Y las recomendaciones generales: procurar reposo del pie, licencia médica, zapato quirúrgico o de descarga, según la úlcera, ¿no es cierto? El alzarropa, el control metabólico, radiografía del pie si presenta hueso expuesto, uso de antibiótico por 14 días, reevaluar si debe continuar, ¿ya? Por eso es que se toma el cultivo para orientar esa indicación de antibiótico. Esta es una indicación médica. Mantener apósitos limpios y secos y ejercicios pasivos del pie afectado. Este paciente que tiene una úlcera moderado a grave, digamos, tiene que ser tratado en el nivel secundario. Para la elección del apósito, vamos a tener que el apósito primario, lo ideal es que siempre sea con plata, cualquiera de estos con plata, ¿ya? Y el apósito secundario, vamos a usar el apósito tradicional y la frecuencia de cambio es de 24 horas. En caso de gangrena de todo el pie, lo que se tiene que hacer ahí, no hay mucho más que hacer en términos de curación, sino que derivar para amputación. ¿Ya?
se hace un aseo quirúrgico, se elimina lo que ya está desvitalizado y se trata de hacer un cierre por segunda intención a través de una curación, o se hace un cierre quirúrgico, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de amputación que se le haya hecho al paciente. Lo que tenemos que recordar, que esto es muy importante, es que la intervención no es hacia la úlcera, ¿ya?, del pie diabético, sino que es hacia el paciente. Y ese paciente tiene una familia y tiene gente alrededor. Por lo tanto, vamos a tener que considerar todos los aspectos biológicos integrales, ¿ya?, psicológicos y los aspectos sociales. No es productivo, no es eficiente que yo cure una úlcera sin preocuparme de compensar metabólicamente a ese paciente, de ver cómo son las condiciones en su casa, de ver cada cuánto tiempo se está aseando o cómo se alimenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la intervención de cualquier tipo de lesión de un paciente diabético tiene que ser evaluada y trabajada en un equipo multidisciplinario, porque tenemos que abordar todas las esferas del paciente. Aquí yo les traje algunas de las intervenciones, y por supuesto que lo que habitualmente nosotros nos preocupamos como enfermeras es la evaluación y el tratamiento de la úlcera, ya sea en el nivel primario o en el nivel secundario, ¿no es cierto? Pero además tenemos que preocuparnos de cómo va a ser ese manejo, si es que está en la casa, o ese manejo, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, de otro nivel de complejidad, ¿ya? Si, por ejemplo, el paciente está en atención primaria y yo lo derivo a la atención secundaria o terciaria, tengo que igual estar preocupada qué pasó con ese paciente, porque a la vuelta probablemente lo voy a tener que ver igual y voy a tener que seguir con ese tratamiento igual. Si es un paciente que está en atención primaria y se está manejando en su casa, tengo que evaluar cómo es el ambiente de la casa, cómo son las situaciones familiares, etcétera, etcétera, para ver qué posibilidades tengo reales de que se cumplan las indicaciones que estoy dando. También tenemos que preocuparnos de la compensación metabólica y de la nutrición, ¿ya? Y aquí muchas veces nuestros pacientes diabéticos no es que no quieran comer mejor, sino que también no tienen los recursos suficientes para poder optar a una dieta adecuada. Y ahí también tiene que entrar la ayuda, ¿no es cierto?, de la asistente social, si es que se puede hacer algo por esa familia para que puedan acceder a una mejor alimentación. ¿Ya? La nutricionista va a hacer sus planes de alimentación con sus recomendaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a canastas familiares, y la compensación metabólica a través de la medicación y de un control permanente. El manejo del dolor también es importante, el manejo del dolor, que ya lo vimos en un módulo anterior. Tenemos que evaluar con escala de valoración análoga numérica y trabajar de acuerdo a la escala de analgesia de la OMS en cada curación, pero también en el manejo, ¿no es cierto?, habitual de ese paciente, ¿ya? En el caso de la infección, también tenemos que trabajar a nivel multidisciplinario con un tratamiento antibiótico, ¿no es cierto?, con una curación permanente, pero también ver las condiciones del hogar si es que el paciente está en su casa. Sí, tenemos muchos pacientes que se manejan en el hogar porque son adultos mayores o son pacientes postrados, que además son diabéticos, que además están descompensados de larga data y que están en su casa. ¿Ya? Vamos a tener que trabajar con el cuidador, con la familia, hacer una adecuación ambiental, ¿no es cierto? Enseñarle los ejercicios que tiene que hacer, cómo dormir, cómo adecuar la cama para que el pie no se le deforme, etcétera, etcétera. Y ahí también podemos apelar al kinesiólogo que nos puede ayudar con esta parte de la rehabilitación. Y por supuesto, con mayor razón, en la educación, que tiene que ser permanente al paciente y a la familia. Sabemos que los pacientes diabéticos o los pacientes crónicos en general tienen un patrón de comportamiento que es bastante complejo de abordar y hay una suerte de negación a la patología y es muy complejo que realmente adquieran hábitos de autocuidado y de prevención. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra educación, no solo de la úlcera propiamente tal y del manejo actualizado, o sea, del manejo actual de ese problema de salud,
sino que también de todo lo que significa el manejo de su patología y también todo lo que significa la parte psicológica de este paciente de, digamos, posterior a una amputación, que le va a significar una disminución en su calidad de vida, una disminución en la autonomía y probablemente un problema psicológico en el cual también puede intervenir nuestro equipo de salud mental. Vamos a tener por último, y ya terminando con el módulo, las ayudas técnicas para estos pacientes con úlceras activas. Y aquí tenemos una ilustración que es bastante clara, ¿no es cierto?, de acuerdo a la categoría de riesgo, ¿ya? Cuando el paciente tiene riesgo cero, ¿ya? Vamos a hacer principalmente educación, recomendarle el uso del calzado deportivo y el control anual. Y aquí también es importante la autoevaluación del pie. En el caso de la categoría 2, cuando la sensibilidad protectora está ausente y hay una deformidad presente, es importante recomendarle el uso de plantillas moldeadas, calzado terapéutico de horma ancha con punta elevada y un control trimestral, ¿ya? Cuando el paciente tiene categoría 1, quiere decir que hay una sensibilidad protectora ausente, pero no hay deformidad. Las plantillas son de carácter ortopédico, el calzado es terapéutico y el control es semestral. Y la categoría 3, que ya es la más grave, ¿no es cierto? Cuando no tenemos sensibilidad protectora, cuando hay deformidad y antecedentes de úlcera o alguna amputación, ¿no es cierto? Vamos a usar plantillas moldeadas, calzado terapéutico con taco, ¿no es cierto? O de planta rígida, ayudas para la marcha, como un bastón, una muleta, y el control mensual o trimestral o en caso de necesidad, ¿ya? Es importante educar a nuestros pacientes respecto al autoexamen del pie, ¿ya? Que no esperen, porque también suelen hacerlo, que esperan, no, si el próximo mes me toca control anual del pie, entonces voy a esperar a que me vean en esa oportunidad. Educarlos que si se detectan alguna úlcera o alguna lesión anterior al control que tienen, ¿ya? Es importante que acudan a revisarse sus pies, aunque no esté en la fecha, ¿no es cierto?, de evaluación anual. En el caso del paciente con úlcera, podemos utilizar dispositivos de descarga, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el pie es de tipo neuropático y va a depender, digamos, la ubicación de la úlcera. Si la úlcera es plantar o está en el antepié, ¿no es cierto? Vamos a utilizar dispositivos como estos que están acá, que tienen una suela plana y que además tienen, ¿no es cierto?, un sostén a nivel del tobillo y que ayudan a descargar la parte anterior. En el caso de la úlcera plantar o del retropié, vamos a usar un dispositivo de descarga que tiene una suela un poco más gruesa, que tiene los dedos liberados, pero tiene también el talón liberado, cosa de que no haga esfuerzo de presionar el talón. Y en el caso de el dorsal, ¿no es cierto?, vamos a tener, sobre todo cuando tenemos úlceras, la parte del pie, la parte de arriba del pie, ¿no es cierto? Y vamos a usar estos, digamos, dispositivos que tienen liberado el espacio donde está la úlcera y que además evita digamos, ejercer presión en la zona donde está ubicada la úlcera. Como conclusiones para terminar este módulo, tenemos algunas cosas importantes que recordar, que es una patología compleja y de difícil abordaje, tiene múltiples factores, está asociada a una patología muy prevalente y que habitualmente es de muy difícil manejo, ¿ya? Porque además tiene, digamos, situaciones de complicación que son progresivas en el tiempo, de las cuales no podemos hacer mucho más allá. Por lo tanto, la detección del riesgo en atención primaria es clave y desde ahí el cuidado debe ser multinivel y multiprofesional con un enfoque de riesgo. No esperar a que la úlcera esté instalada. También es importante el manejo de las diferentes escalas y de los instrumentos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que estar con capacitación y una actualización permanente.
Frente a esto, también podemos decir que las úlceras de pie diabético, perdón, son patologías que abordan o afectan distintas esferas, ¿ya?, de las personas, tanto en su ámbito personal, en su ámbito psicológico, en su ámbito biológico y en su ámbito social. Y tenemos que saber abordar todas esas esferas de la persona frente a este problema. Les agradezco la atención. Ahí está mi correo si tienen alguna duda, ¿no es cierto? daniela.rafo@udalva.cl, la página web de iLearning, por si quieren volver a revisar algún material. Con esto estamos dando por terminado el módulo número 6.